La iniciativa de turismo sostenible de la Vía Verde de la Sierra potenciará la oferta de 6 municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz a través del aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales. Se prevé una inversión global de 3 millones de euros, de los que la Junta aportará un 60% para el desarrollo de una treintena de proyectos, tal y como explicaba en la localidad gaditana de Olvera el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Para ello, esta nueva iniciativa contemplará, entre otros proyectos, la mejora de los accesos y los entornos turísticos, la accesibilidad a los recursos, su señalización y el aumento de la calidad de la infraestructura y el servicio que se presta a los visitantes. Amigas y amigos, tenemos ante nosotros una oportunidad única para consolidar un producto novedoso que atraiga a los visitantes, que los mantenga en vuestro destino y sobre todo que les haga volver de nuevo. El alcalde de Olvera, Fernando Fernández, señalaba que este proyecto es de vital importancia, ya que el turista de hoy es cada vez más exigente y esta vía verde supone un gran atractivo para la sierra del norte de la provincia de Cádiz y sur de Sevilla. Es un turismo marcado en una perspectiva sostenible y solidaria, que alcanza su grandeza en una estrategia global. Los localismos en la promoción turística son, además de poco eficaces, difíciles de sostener, al menos para pueblos como los nuestros. Olvera será un mayor reclamo turístico en una estrategia global, yendo de la mano con otros municipios de nuestro entorno en el marco de mancomunidades, consorcios, fundaciones como esta o paquetes turísticos. Desde la fundación que dirige esta vía verde, su presidente, Francisco Menacho, recordaba que fue la primera que se puso en marcha en toda España. De ahí que esta vía verde, por donde nunca pasó el tren, fue el origen del programa Vía Verde en España y fue la primera vía verde que se creó. Una gran inversión del Ministerio entonces de Fomento hasta llegar al año 2000, donde nos encontramos ya con 3 estaciones rehabilitadas, con todo el trazado acondicionado y se crea la Fundación Vía Verde de la Sierra. Esa frustración que supuso hace ya casi 90 años para los muchos hombres y mujeres de la zona, ver cómo una agricultura en decadencia, una zona subdesarrollada en aquel tiempo, la zona de la Sierra Sur de Sevilla y Sierra Norte de Cádiz, el tren podía ser el motor que levantara la economía de aquellos pueblos. Aquella frustración, en el año 2000, cuando montamos la fundación, vimos que era la esperanza para el futuro. Estas y otras medidas servirán para consolidar un proyecto turístico único que permitirá a los municipios beneficiados abrir nuevas vías de desarrollo y oportunidad, generando riqueza y empleo entre sus habitantes.